¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí sintonizando tanto el partido como con una entrevista de uno de los jugadores más grandes, por lo menos en épocas recientes, en cuanto a lo que se refiere a posición de receptor, o tal vez no, que es lo que vamos a estar explorando en esta entrevista. Humberto Noriega, Juan Pablo Fernández, no es una transmisión, así que vamos a ello, Humberto. Pues antes que nada, gracias por llegar, puntual al tercer cuarto. Pero ahora, de lo que hablábamos un poquito es, no empezaste como receptor, güey, es más, ni siquiera empezaste como jugador de fútbol americano, empezaste jugando fútbol soccer. ¿En qué posición jugabas? Bueno, primero que nada, un gusto otra vez estar aquí con ustedes, compañeros, amigos, un placer, Checo, Juan Pablo, ya los extrañaba. Checo, sí, güey, de hecho, la neta es que yo, o sea, de morrito empecé a jugar soccer, era como mi deporte favorito, la neta es que yo fui un niño que como que creciendo veía mucho Televisa, la neta, entonces como que obviamente el soccer, o sea, lo veía todos los fines de semana, entonces estaba súper familiarizado con el mismo y me gustaba mucho practicarlo, ¿no? En la escuela, ya sabes, en los recreos, obviamente tenía equipos en donde extracurricular iba y entrenaba, hasta que llegó un punto en donde me tenía que decidir ya sea por uno o por otro, ¿no? Por ahí alrededor de cuando yo tenía 14 o 15 años, ya era muy complicado practicar los dos, ya se volvía algo pues no tanto a lo mejor ya de alto rendimiento, pero ya era muy pesado como tener una temporada de fútbol americano y al mismo tiempo estar como asistiendo y dando también el 100 en el soccer, ¿no? Entonces, pues la neta es que en ese momento me incliné al fútbol americano y ahí fue donde empecé a formar mi carrera ya de lleno en este deporte. Oye, Humberto, ¿cómo fue esa transición justamente hacia el fútbol americano? Porque tú, como nos mencionas, estabas muy clavado con el fútbol soccer. Lo que pasa es que, o sea, estuvo, o sea, como muy raro y casual porque llegaron unos nuevos vecinos, o sea, en la pared de atrás de mi casa, la casa quedaba hacia atrás, mis vecinos de atrás, resulta que era un coach de fútbol americano y este coach tenía 2 hijos. Entonces yo me empecé a llevar mucho con su hijo, el más pequeño, Alex, me acuerdo, y pues yo siempre me veían jugando soccer y así, de repente llegó un día el papá y se llamaba Rubén, y me dice el coach Rubén así, güey, ¿tú qué estás haciendo jugando fútbol soccer? O sea, estás enorme, estás rápido, o sea, veo que eres muy buen atleta, vente a mi equipo, ¿no? Entonces me invitó y ahí fui a probar, me acuerdo que con muchísimo miedo cuando me empecé a poner de que el casco, las sombreras, pero le empecé a agarrar como el amor al deporte, ¿no? También empecé a hacer como pues, muchos nuevos amigos, entonces era como algo de moda, era lo nuevo cuando yo estaba niño, entonces me empezó a gustar muchísimo, empecé a llevar estos deportes como a la par por un par de años, hasta que, te repito, ya llegó un momento en el que me tuve que decantar simplemente por uno, pero fue simplemente así, una invitación de mi vecino que era entrenador, que me invitó a probar en su equipo y ahí así fue como empezó la historia. O sea, tú desde Oye, los 14 años, perdón, Sergio, tú desde los 14 años ya imponías con tu físico. Sí, siempre fui el de hasta atrás en la fila de la escuela, o sea, siempre fui el más alto, eso sí es una realidad. Tal vez no estaba tan grande en cuanto al volumen se refiere, pero siempre fui un niño bastante alto. Entonces, pues sí, siempre estuve dominando esas posiciones, mi querido Juanpa. oye, amigo, ¿y te aventaban de central cuando jugabas fútbol o de delantero cazagol, güey? O sea, ¿tú eras el Maza Rodríguez o Raúl Jiménez, güey? O de portero. Yo era el Raúl Jiménez, pero también jugaba mucho en la defensa. O sea, me gustaba mucho jugar en la defensa. La neta es que a esta edad, güey, juegas de todo. Y yo sí era un niño muy hiperactivo en ese sentido. O sea, me gustaba todo el día estar haciendo deporte, estar corriendo. Entonces, independientemente como de mi tamaño, me gustaba desempeñarme en la posición que sea, ya sabes. Entonces, se podría decir que se lo atribuyo también a que me considero un muy buen atleta, pero jugaba todas las posiciones. Hasta como dice Juan Pablo, hasta de portero me gustaba jugar. De contención también jugué mucho, es decir, estuve prácticamente en todas partes en el campo y hasta la fecha es un deporte que me gusta muchísimo, me gusta mucho verlo y me gusta también mucho practicarlo, o sea, disfruto mucho cuando lo puedo hacer, obviamente ahorita por obvias razones, dedicándome al fútbol americano profesional con todos los compromisos que tengo durante el año en este mismo deporte, pues prácticamente me es imposible como practicarlo así como nada más de cascarita o de hobby, porque pues siempre estás propenso a una lesión o
cualquier cosa. Entonces, como que ya he tenido un tiempo sin poder practicarlo, pero sí soy de esos que me gusta tener así mi equipito, que en las canchitas aquí ya sabes, en diferentes canchitas en Puebla y ir a echar ahí la retita. O sea, sí es algo que disfruto mucho, la realidad. O sea, ¿cuántos sí dicen, ahí viene tu tío cuando llega Noriega, güey? Próximamente yo te estaré mandando ahí una invitación para que refuerces nuestro equipo. No vamos Ándale, muy bien, güey, pero ándale. las risas no ¿No faltan. faltan? Está bien, yo Oye, con que te pueda ayudar, Juanpa, ya sabes, te tiro un parito cuando quieras. Órale, órale, ahí estaremos al pendiente de tu temporada para ver qué día sí puedes ir a la cascarita. Excelente. oye, vato, ¿y cómo de jugar pues, de lo que se ofrezca en fútbol, güey, pasaste a jugar de quarterback? Porque, pues, no, o sea, no es la posición más sencilla, güey, o sea, Sí. pero ¿cómo terminaste jugando como quarterback? Güey, es que yo siento que todo niño, o sea, el sueño de todo niño cuando empiezas a jugar fútbol americano y cuando lo empiezas a ver es jugar quarterback, la neta. O sea, tú vas a un parque, vas a los entrenamientos de ligas infantiles o lo que quieras y todos los niños quieren tirar. O sea, si me explico, igual llegas, yo cuando llegué a Aztecas me acuerdo que tenía muchos amigos que eran linieros ofensivos que su sueño era lanzar el balón. Entonces, pues, todos quieren ser quarterback. Yo también quise ser quarterback. Me gustaba mucho Brett Favre en aquel entonces cuando yo empezaba a jugar fútbol americano. Entonces, él fue como una inspiración, inclusive usé por mucho tiempo el 4 también precisamente por él, y ahí fue donde le empecé a agarrar amor a la posición. Aparte de eso, súmale que se me facilitaba en sentido de que tenía muy buen brazo, estaba grande, entonces como que fue una posición en la que me pude acomodar. Además, la naturaleza de la misma posición me gustaba porque me considero un líder nato, entonces en esta posición tienes que ser un muy buen líder, entonces era una posición en la cual pues yo me sentía muy a gusto, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente le fui agarrando mucho más amor. La neta es que el coreback siempre es como la estrellita del equipo, te tienes que echar el equipo a los hombros. Entonces hubo muchos factores que me hicieron como empezar a amar muchísimo la posición y desarrollarme ahí, pero precisamente antes de eso, pues también jugué de linebacker, jugué de tight end, jugué de safety. Tú sabes que en categorías infantiles, cuando tienes muy poquito producto, es decir, no tienes una profundidad, tienes roster de 16, 17 niños, pues prácticamente la tienes que hacer pues de todo, ¿no? Entonces, por supuesto, esto se dio a los inicios de mi carrera hasta que llegó en el momento en el que, pues ya siendo coreback, ya eres el coreback y listo, ya teniendo 14, 15 años no te puedes estar metiendo de linebacker o una cosa así, no puedes estar dobleteando porque pues ya eres el coreback y ya a estas edades te juega a muy buen nivel, ¿no? Y el golpeo pues ya está complicado con los chamacos ahorita de 14 y 15 años. ¿Y a qué se debió ese cambio de posición? Porque ya todos te reconocemos abierto. Una vez, o sea, una vez estando en Puebla, ¿tú te refieres? ¿O cómo? O sea, sí, ¿por qué pasaste de ser coreback a ser receptor? Ah, pues eso fue ya estando en Aztecas, estuve mis primeros 2 años de elegibilidad en esa posición. Eh, Fui uno de los, pues yo te podría decir que sí era el recluta número 1 buscado por las universidades en mi año. Tuve bastantes ofertas, tuve un viaje a Monterrey donde conocí la universidad, estuve entrenando ahí como 2, 3 días. Posterior a eso también tenía la invitación del UTLAB y terminé decantándome por la misma. Entonces mis primeros 2 años me desarrollé como coreback ahí con Aztecas. Mi primer año de novato, se podría decir que tuve actividad referente a un novato. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando tienes partidos eh, decididos, por así decirlo, en cuanto al marcador se refiere, con mucha ventaja, pues se le da la oportunidad a los novatos, ¿no? Para que empiecen a tomar repeticiones. Entonces, yo me acuerdo que en aquel 2011 me tocó jugar contra el CCM, me tocó jugar contra Santa Fe, fuimos a jugar contra UABC Tijuana, es decir, hubo como 4 o 5 juegos que la neta con el equipo que tenía Aztecas en ese año, o sea, ya para el tercer cuarto ya los juegos estaban prácticamente pues ganados, entonces tuve mucha oportunidad de participar, me fue muy bien en mi año novato, siento yo, por supuesto que ya el desarrollo del partido es muy diferente, ya las cosas se dan un poquito más fáciles porque ya está resuelto el encuentro, por decirlo de alguna manera, pero dejando eso a un lado, creo que me fue bastante bien. Ya en mi segundo año, en el 2012, ya estaba yo de segundo quarterback, atrás de Gustavo García, que estaba jugando que será su quinto, sexto año, un gran nivel tenía Gustavo en esos años, y en el primer partido nos tocó ir a Santa Fe,
y prácticamente en el primer cuarto, no me acuerdo si el primero o el segundo drive, corre, se pela como para 30, 40 yardas y después en un mal movimiento se lastima la rodilla. ¿Qué pasa? Que Gustavo ya no puede continuar jugando, tiene que salir del partido y es cuando entro yo ya de relevo de lleno, por así decirlo. No fue un start porque no empecé el partido, fue por ahí no sé, quedaban 8 minutos, 7 minutos en el primer cuarto, pero se podría decir que fue el primer partido que encaré como titular y con la responsabilidad del equipo sobre mis hombros porque cuando se va Gustavo deja el resultado creo que 0-0. Entonces prácticamente no había nada dicho. Ese partido terminamos ganándolo, por supuesto, me parece que en el papel éramos favoritos, por ende, aunque yo tuviera muy buena o mala participación, la realidad es que corriendo el balón o hasta la defensiva te resolvía los partidos, ¿no? Entonces ese partido en contra de Santa Fe lo ganamos y después viene lo interesante, ¿no? Mi primer start como quarterback enfrente de Borregos Monterrey, que eran los campeones en la Outlaw. Sí, o sea, bravo el asunto. Sí, estaba bravísimo el asunto porque, te digo, ya había jugado el partido pasado, pero la realidad es que, o sea, empezar, o sea, el start es el start, ¿no? Y ese era mi primer start en mi carrera como quarterback y el compromiso estaba complicado, era contra Borregos Monterrey y yo en mi segundo año empezando mi primer partido, ¿no? Fue un partidazo, me acuerdo, súper vibrante. Nos fuimos 28-0 arriba en la primera mitad y después el partido terminó 28-27, es decir, 27 puntos sin respuesta, que al final, para suerte nuestra, no terminó por ser suficiente para ellos y terminamos ganando este partido, ¿no? Lo cual para mí significa obviamente muchísimo, es un recuerdo súper grato de mi historia y de mi historia, de mi corta historia como quarterback, ¿no? Que es lo que más rescato. Y después de eso, cuando todo era prácticamente felicidad y gloria, nos toca ir al SEM. El SEM tenía un equipazo en esos años, inclusive ese 2011 ese 2012, perdón, el SEM termina jugando final contra Monterrey en el SEM, es decir, ellos fueron el seed número 1 y termina ganando Monterrey, pero esto lo digo para hacer referencia al equipazo que traía el SEM, ¿no? Entonces nos toca ir a la jornada 3 al corral del plástico y nos pasan por encima, no me acuerdo el marcador, pero, o sea, no estuvo cerca, no estuvo para nada cerca, fue un partido muy complicado, lo recuerdo muy bien. Y una costumbre que tenía Fisher era que después de los partidos que se jugaban el sábado, los domingos, venía una junta, ¿no? Una junta general en donde ves el partido con tu posición y después hay una junta como general de todo el equipo. Y cuando estábamos viendo ahí el video con Coach Eric Fisher, estaba Norman Contra, estaba Gustavo, estaba Góngora y estaba yo, los 4 quarterbacks. Entonces Coach Fisher me empieza a platicar, me empieza a decir que el mal partido que fue, las decisiones que pudieron haber sido diferentes, y al final termina diciéndome que pues estuvo pensando las cosas y que iba a probar algo nuevo, ¿no? Que le iba a dar la titularidad a Norman y que yo iba a pasar a segundo cuadro. Los enfrentamientos que tocaban después eran prácticamente enfrentamientos que yo siento que me pudieron haber ayudado a mí muchísimo en la confianza. Enfrentamos a CCM, a Puebla, a Náhuac y no me acuerdo qué otro equipo, pero eran prácticamente 4 equipos que en el papel eran partidos que nosotros íbamos a ganar y que a mí tal vez me iban a ayudar si ya había mostrado que podía hacer las cosas, me iban a ayudar como a construir mucho más y a consolidarme en la posición. Siento que la cuerda me la cortó ahí muy, muy rápido Coach Fisher, inclusive esa temporada nos fue muy, muy mal. Norman después entra como titular la siguiente semana y por supuesto tiene un partidazo en contra de Puebla, contra CCM fue lo mismo, tiró muchísimas yardas. Entonces, yo de alguna u otra manera percibía que Coach Fisher estaba ya casado con Norman para todos los años, ¿no? Entonces, la diferencia entre Norman y yo era un año. Yo llegué en 2011 y Norman en 2012. Entonces, prácticamente para mí fue probablemente me quede toda mi elegibilidad comiendo banca, ¿no? Porque aparte de esto, pues Norman era un quarterback super nato, ¿no? Era un quarterback que se sentía muy cómodo en la bolsa, que estaba muy adelantado a lo que yo traía, ¿no? Al fútbol que yo traía de Baja California. El fútbol de Norman ya estaba un poquito más elaborado en cuanto a lecturas, en cuanto a posicionamiento del balón, timing, es decir, estaba unos escalones por encima. Entonces la realidad fue que yo sabía que probablemente iba a ser una carrera complicada quedándome ahí, ¿no? Entonces, una vez que se termina esta temporada del 2012, nos quedamos como en cuartos de final, una cosa así, en contra de Toluca. Tuve una junta con Coach Fisher y él me dijo, o sea, me explicó, me trató de dar a entender lo que él veía en Norman, algo que yo ya sabía,
pero que no se podía dar el lujo, esas fueron sus palabras, me dijo, no me puedo dar el lujo de tener un atleta como tú en un segundo equipo, como quarterback. Entonces, por más que yo te quiera tener como quarterback, porque eres el segundo mejor quarterback de no nomás de Azteca, sino de México, solamente por atrás de Norman, necesito que estés en el campo. Y si tengo a Norman en el campo, no te puedo tener a ti en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Las opciones eran safety, por el precedente que yo jugaba de safety, o receptor, porque jugué también de tight end y ellos ya me habían visto que tenía muy buenas manos, etcétera. Yo me llevaba muy bien con Coach Sop, Coach José Manuel Garduño, que era el coach de receptores, entonces mi decisión fue receptor. Y listo, esto fue en diciembre, me acuerdo, y el siguiente año, empezando los entrenamientos en enero, ya estaba yo en la posición como receptor. Estuve trabajando duro, de cero prácticamente, y la realidad es que los 2, 3 meses ya estaba yo como titular en esa posición. Entonces, me acuerdo que fue muy difícil, fue algo difícil de superar, sobre todo mentalmente, porque ya venía yo jugando muchos años de quarterback, yo me veía toda mi elegibilidad haciéndolo como quarterback, pero después, pues bueno, la historia ahí está, los números ahí están, y yo creo que fue una buena decisión tomada en conjunto junto con Coach Fisher, una buena decisión tanto para mí en lo personal como para el equipo y para la institución. Oye, aprovechando el partido para poner en una escala, ya haciendo un corte caja, tú como prueba que hubiera sido como Sam Darnold, en un nivel de, pues, saca la chamba, pero ahí con sus complicaciones, como Brock Purdy, que super saca la chamba, o como Trevor Lawrence, que ahorita se acaba de mandar un pase. No, ninguno de esos tres, mi estimado. La realidad es que yo hacía mucho uso de mis piernas, como no. Okay. La realidad es que cuando llegas como novato a jugar Liga Mayor, todo se mueve muy, muy rápido. Entonces es complicado tirar el balón, las lecturas son muy diferentes. Con un sistema como el que manejaba el coach Fisher, con tantas jugadas, con tanta progresión, primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, después backside. Es decir, el nivel de entrenamiento que impartía el coach Fisher estaba como quarterback, estaba muy por encima de lo que yo jugaba en la prepa. La realidad, en la prepa a mí era, a ver, güey, este güey va a correr vertical, tira el balón. Por ponerte un ejemplo súper tonto, pero los sistemas así eran. Entonces, de repente, llegas a un sistema como el de Aztecas, con Coach Fisher, con un timing en las jugadas rapidísimo. Entonces, todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, la realidad es que yo tenía una habilidad atlética muy grande en ese sentido y yo utilizaba mucho mis piernas. Todavía no tenía muy desarrollado ese tema del pase. Entonces, pues no te podría decir un Brock Purdy porque yo siento que está muy pulido su brazo, tiene, o sea, saca la chamba a medias, pero pues es un güey que sí está desarrollado y que sí tira desde la bolsa. Yo te diría un Cam Newton, tal vez, un Cam Newton, un Tim Tebow, una cosa de esas así, agresivo, corriendo el balón, tirando verticales, tirando sí esas lecturas fáciles, pero para como yo estaba desarrollado, simplemente a un año nunca llegué a poder decirte, güey, pude haber sido un Tom Brady o pude haber sido o sea, si me explico, ya un ejemplo más cabrón, más desarrollado en la bolsa como quarterback. Ok, o sea, tenías. Aún así, Tu, imagínate tu estilo de juego era como de Cam un Noriega. quarterback actual, ¿no? Haz de cuenta el estilo de juego de Diego Ruiz, haz de cuentas, así era mi estilo, simplemente que yo sí siento que Diego, como tuvo muchos años, sí desarrolló también la parte de lecturas, la parte más de bolsa y lo combinaba muy bien, ¿no? Yo siento que tenía el mismo estilo en ese sentido, solamente que no tuve mucho tiempo para desarrollarme o para saber hasta dónde pude haber llegado como un pasador nato, ¿no? Por así decirlo, en un sistema ofensivo en donde prácticamente un 80% de las jugadas eran aéreas. Y le agarraste rencor al principio a Eric Fisher por esa situación. Sí, fíjate que sí fue algo complicado, la neta, no te voy a mentir, o sea, mentalmente sí me costó, no me acuerdo cuánto exactamente, pero yo me acuerdo que en ese momento sí me sentía muy triste, todavía no tenía mucho tiempo en Cholula, entonces me dieron ganas de regresarme, sentía que estaba fracasando, obviamente llegan estos pensamientos de que no eres lo suficientemente bueno como para merecerte estar en esa posición, o sea, muchas cosas que también como chavo a esa edad es difícil de procesar, ¿no? Yo me acuerdo que sí fue un tiempo difícil, pero con el tiempo pasando y pasando me di cuenta que era lo mejor, o sea, fue lo mejor para los dos. La realidad es que la carrera como Norman fue espectacular estando en Aztecas.
y prácticamente si yo hubiera estado ahí, no sé qué tanta participación hubiera tenido. Entonces, creo que fue una muy buena decisión. También le agradezco esa sinceridad de prácticamente poner sobre la mesa. O sea, no me dijo que no iba a jugar, pero prácticamente o sea, lo puso sobre la mesa, ¿no? Me dijo, o sea, y era algo que yo también ya sabía, que yo había pensado y que yo había procesado y sabía que por ahí iba la cosa. Entonces, eso lo agradezco y también le agradezco muchísimo al coach Sop, que fue mi mentor desde el día uno y que fue el que me trajo en friega. Y por supuesto también a mí, ¿no? Darme ese propio reconocimiento de empezar una posición de cero en un nivel muy cabrón. O sea, estás hablando que estabas en uno de los equipos tops de Liga Mayor y de prácticamente no jugar nada o no saber nada de la posición, empiezas de cero, ¿no? Entonces sí fue complicado en ese sentido. Me acuerdo que me metí mucho, me enfoqué en la posición, estudié muchísimo y la realidad es que también eso lo pude compaginar con este IQ que tengo también de fútbol. Entonces, de repente, en un par de meses, ya me sentía yo muy a gusto en la posición. Y llegó, por supuesto, el momento en que después de los años me di cuenta que fue lo mejor que le pudo haber pasado a todos, ¿no? A mí, a Norman, al equipo Aztecas, o sea, fue un ganar-ganar para todos, aunque en ese momento sí fue un momento muy difícil, no lo puedo negar. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, ok, ya soy una pistola también en esto de ser receptor? O sea, ¿cuál fue el partido, la recepción donde dijiste, ya está la mesa servida para que Humberto Noriega pueda convertirse en leyenda? ¿Sabes qué, amigo? Ni siquiera fue un partido, ¿eh? Te voy a ser bien honesto y esto no es por pecar de soberbio, pero pon tú que en enero empieza la preparación y para marzo yo ya era titular. Entonces, yo estaba entrenando todos los días con la mejor defensiva o con una de las mejores defensivas del país. Entonces, prácticamente el parámetro que yo tenía todos los días, pues era básicamente el parámetro para la temporada. Si me acuerdo, si yo podía vencer 1-1, si podía tener éxito en contra de nuestra defensiva en aquel 2013, que rompimos la liga y que, o sea, que traíamos un equipazo, la defensiva en ese año era una locura. O sea, si yo podía hacer jugadas en contra de esa defensiva, cuando llegaba el partido prácticamente era, no quiero decir pan comido, pero sabía que lo podía hacer. Entonces, en el momento en que yo dominaba nuestros entrenamientos día a día en la UTLAB, yo sabía que me iba a ir muy bien contra cualquier otro equipo, vaya, porque si se me daban las cosas, repito, insisto, y esto es muy importante, y por esto se crean los grandes equipos, por lo que estás haciendo todos los días. Si tú te estás enfrentando a un güey muy cabrón todos los días, va a llegar el fin de semana y por más cabrón que esté el que se te pare enfrente, no va a poder porque tú tienes al mejor todos los días. Y eso fue lo que pasó en todos los años, 13, 14, 15, 16. O sea, el hecho de tú estar rozándote todos los días con los mejores, pues prácticamente te facilita muchísimo lo que llega el fin de semana, amigo. Ok, un equipo de época. Ahora, Humberto, hay una muy bonita tradición por parte de los aztecas que es subir la pirámide antes de que inicie cada temporada. Pero en esa parte a los rookies les toca subir a los seniors. ¿Cómo fue o qué estabas pensando en ese momento en el que te subían en la pirámide ya en tu senior year? En mi senior year fue muy diferente, pero cuando subí a novato me acuerdo que dije, ¿qué es esta mamada? O sea, ¿por qué tengo que cargar yo a un cabrón de 130 kilos ¿A quién te toca? una rampa de no sé cuánto? O sea, yo no entendía el por qué. La realidad es que, o sea, no le encontraba el sentido. Si me explico, obviamente ya en mi senior year, después de hacer esto todos los años, Ya después de cinco que años me después, cargaran, ¿eh? 5 años después ya lo entendiste. No, o sea, la realidad es que ya después, o sea, tu primer año es muy difícil de comprenderlo porque hay novatos que llegan en agosto o en julio y 2 semanas después empieza la temporada y de repente te dicen, hey, mañana en la pirámide y no sabes ni de qué se trata, ni, o sea, si me explico, una vez que vas repitiendo esto, una vez que le vas agarrando el amor al pueblo, a Cholula, el tema de la pirámide, el tema de los volcanes, una vez que te envuelves y te empapas más de toda esta cultura choluteca es cuando realmente empiezas a apreciar este tipo de cosas, este tipo de momentos. Entonces, por supuesto, en mi último año fue una emoción muy grande porque la primera vez que estás ahí piensas que vas a estar para siempre. Dices, puta, voy a jugar 5 o 6 años, me falta una vida. Y la realidad es que se pasa rapidísimo el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos, ya es tu último año y ya no vas a volver a hacer eso, o por lo menos ya no vas a volver a subir la pirámide con todo el equipo, porque aparte una cosa es que te carguen, pero una vez que estás arriba, se hace un tipo ritual en donde los seniors habla la gente que tiene ganas de hablar, es decir, se siente y se construye una vibra para encarar la temporada. Entonces, es una muy bonita tradición
realmente hay que tenerle como este amor a todo lo que involucra ser parte de Aztecas, como para vivirlo de esa manera, tal que lo disfrutes tanto, ¿no? Wow, no sabía que involucraba todo eso el ritual. Yo creí que nada más era subirlos a la pirámide y ahí como que palabras de grupo, pero no sabía que había todo ese amor detrás de. Sí, no, o sea, la realidad es que subes, después cuando llegas a las escaleras para subir como hasta la iglesia, te quedas un rato ahí sentado, es como una explanada, entonces tiene una vista así como a todo el pueblo, entonces siempre hay un encargado, un senior o un capitán como de hablar, como de hablarte de cosas que han pasado. Entonces, a todo este momento, o sea, hay gente que se para y empieza a hablar de los sentimientos que tiene, de su familia, de lo que significa para él. Es decir, hay muchos sentimientos y muchas vibras como que flotando o sea, alrededor de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que construye, y al final cuando rompen todos, pues es una locura porque traes todas esas emociones, incluso a veces hasta lágrimas, gente pues, que se lesiona y que ya puede jugar y se para a hablar, o gente que se lesionó 2 semanas antes de que empezara la temporada y te da unas palabras. Es decir, todos los ejemplos que te puedas imaginar, o sea, de lo que tú traigas y sientas ganas de hablar, te puedes parar y puedes hablar. Entonces prácticamente estás recopilando todas estas emociones, entonces es un gran momento, ¿no? En ese sentido, como equipo. Bueno, bien sabemos aquí que a ti, tú eres una persona que le gusta hablar demasiado, ¿no? En ese momento, en tu año rookie, ¿diste algunas palabras? No, jamás, 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 jamás. O sea, ni me sentía con la confianza, la neta. O sea, decía, güey, si me paro yo a hablar, van a decir, este güey, ¿qué? O sea, acaba de llegar hace una semana y ¿qué va a decir? La realidad es que no, o sea, no me acuerdo hasta cuándo me paré, Juanpa. Esa es una buena pregunta, güey. O sea, creo que hasta mi tercer o cuarto año, una cosa de esas, me paré a dar unas palabras, pero de novato ni de chiste. La realidad es que te sientes, ¿cómo lo puedo decir? Te sientes como opacado, o sea, como que los seniors, la gente más grande te da como, o sea, te da pena, te da miedito, o sea, sientes que te van a decir como que este güey, que es decir, era un momento en el cual yo no me sentía a gusto, ni siquiera me sentía como parte de, porque te digo, hay novatos que llegan desde enero, hay novatos que llegan en verano y hay novatos que llegan en agosto, literal. Entonces, yo llegué a 2 semanas de la temporada, entonces no conocía, o sea, no ubicaba a todos los del equipo, no les había hablado a todos los del equipo, es decir, no era una situación en la cual yo me sintiera todavía en confianza como para pararme y decir unas palabras, ¿no? Oye, y en esta parte, ¿qué es lo más difícil de terminar en Liga Mayor? Digo, yo sé que los tiempos han cambiado y no va a ser lo mismo una temporada del 2016 en la que tú terminas con el equipo que era a que ahorita un Azteca termine, pero ¿qué es lo más difícil de dar ese paso? Híjole, yo creo que lo más difícil no viene en ese momento, Checo. Yo creo que lo más difícil viene después, cuando realmente te das cuenta que ya no eres parte de eso. Yo creo que eso fue lo que a mí más me costó trabajo, el pasar de los meses y ver cómo el equipo pues seguía ahí, ¿no? O sea, todo sigue ahí menos tú. O sea, se siguen preparando, se empieza a hacer el ruido de la temporada. Yo iba mucho a la universidad porque cuando ya no jugaba todavía estaba haciendo mi tesis, entonces de repente me tocaba ir a revisión o me tocaba ir a ver cosas de mi servicio social, es decir, estaba mucho en la universidad y prácticamente yo me sentía todavía como parte de, pero no era parte, o sea, prácticamente mi elegibilidad ya había acabado. Entonces, cuando me di cuenta de eso, eso fue lo que más me dolió, o sea, realmente entender y dimensionar que 5 o 6 años, o sea, mi etapa con Aztecas prácticamente ya había terminado, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo más difícil y es lo más difícil hasta el momento, como que es una etapa de tu vida en donde te quisieras quedar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo más complicado, pero ese momento vino mucho después, Checo, no vino ese preciso momento en el que me quité el uniforme y era el último día, no. Vino después cuando realmente pude darme cuenta de que las cosas ya habían acabado y que pues ya no era parte yo de esto, de esta familia que se llamaba Aztecas. Oye, o sea, vemos varios jugadores que se quedan en el rush o se quedan en el mundo. ¿Tú cómo dijiste, bueno, ya, hora de empezar una historia nueva e incluso van a ser hasta el licenciado Noriega? No, güey, años.
O sea, la realidad es que años, te podría decir, yo salí en el 2016 y en el 2017, pues, seguían muchos amigos míos que llegaron, o sea, que llegaron conmigo, el caso Robin González, Sebastián, Manolo, o sea, muchos jugadores con los cuales compartí 4 o 5 años y que todavía seguían ahí y yo no. Entonces, yo seguía saliendo con ellos a las pedas, al cotorreo, o sea, prácticamente yo era como parte del grupo, pero ya, o sea, ya no jugaba, ¿sí me explico? Ya no estaba en el roster. Y así estuve yo creo que 2 años hasta que llegó un momento en el que empecé yo, por supuesto, a cambiar de etapa, ya las generaciones empezaron a salir, entonces ya no era tanta gente la que yo conocía, ya no era el mismo cotorreo que yo, es decir, como que sí hubo un momento en donde me empecé a dar cuenta de esto, pero no fue rápido, ¿eh? La realidad es que yo te podría decir que por lo menos 2017 y 2018 todavía andaba yo ahí en el desmadre como si fuera pues, parte del equipo cuando realmente pues, ya no lo era. Oye, ¿y cómo fue esa transición una vez que saliste, pues, de los Aztecas de los Lab? ¿Sabías que te ibas a seguir, pues, enfocando en el fútbol americano? ¿O cómo No, llegó la primera oportunidad? la neta es que no, Juanpa, o sea, porque cuando yo salí de Aztecas ya existía la LFA, ¿ok? Me parece que fue el primer año de la LFA, pero, güey, en la LFA esos primeros años te pagaban con boletos, o sea, si es que te pagaban, entonces prácticamente para mí no representaba nada atractivo ser parte de la LFA. Entonces, una vez dicho esto, súmale que yo cuando salí de la universidad ya tenía un trabajo en un despacho, entonces yo me veía ya, o sea, 100% cambiándole en el rubro del derecho, que era lo que yo había estudiado, y prácticamente el fútbol, pues ya nada, ¿no? Yo sabía que el llegar a la NFL ya a esa edad, por supuesto, era muy complicado, y la LFA, te digo, no ofrecía lo necesario como para yo decir, ah, va, me la aviento, y súmale, ya tenía trabajo, ¿no? Te repito, entonces me fui por ese caminito, hasta que de repente llegó esta noticia de este pacto, de este acuerdo que tenía la LFA con la CFL. Entonces ahí fue donde yo dije, va, regreso al fútbol americano, me preparo y regreso a la LFA. Y ese fue el año que regresé al fútbol americano hasta el 2019 con Artilleros para posteriormente irme a Canadá, justamente. Oye, ¿cómo fue esa transición de traer toda la disciplina, toda la filosofía azteca a entrar a un equipo de LFA como fue Artilleros? Muy complicado, Checo. La neta es que o sea, el nivel de exigencia diario en un programa como Aztecas, llámese gimnasio, llámese juntas, escuela, es decir, el nivel de disciplina que tienes que poner para desarrollarte y es mucho. Y estás hablando de que tienes un grupo de 75, 80 personas que hacen prácticamente lo mismo, que todos los días le están chingando de la misma manera que tú. ¿Por qué? Porque tienes una beca que representa muchos millones de pesos y que si no te pones al pie del cañón, te pueden quitar esta beca. Entonces prácticamente son muy pocos los que toman este riesgo y todos están haciendo las cosas a un 100% siempre, ¿verdad? Entonces llegas a un LFA en donde todavía los sueldos no están muy desarrollados, hay gente de este equipo, de WAP, de no sé dónde, de acá, o sea, gente que no trae la misma cultura y te empiezas a encontrar con muchísimos problemas que precisamente vienen de la cultura, ¿no? Esa cultura no trabajadora, esa cultura que no pone esfuerzo, esa cultura que no sabe lo que se necesita poner diariamente para lograr un objetivo. Entonces, fue muy complicado porque realmente el permear a mucha gente de esto y mucha gente adulta, porque la realidad es que muchos de los que estaban en el equipo ya eran gente adulta, entonces el estar acarreando a muchos adultos, o sea, cada quien trae un mundo en su cabeza, ¿sí me explico? Entonces, fue un tema demasiado complicado, prácticamente éramos pocos los que traíamos ese chip y la realidad es que éramos los de Aztecas y pocos de Borregos, ¿sabes? Pero todo el relleno demás pues, era muy complicado porque no podían llevar el mismo ritmo que tú. Entonces, sí era un tema bastante complicado y hasta la fecha, Checo. O sea, yo no te voy a decir que ahorita ya te encuentras a 100% del equipo a nivel profesional, entrenando como se debe de, preparándose como se debe de, o sea, todavía no se llega a ese nivel. Ahorita ya ha mejorado muchísimo, por supuesto, pero en aquel entonces, o sea, tal vez no ha pasado mucho tiempo, son 4 años, pero si estás hablando de una liga que apenas lleva 7, pues 4 años es un chingo, ¿no? Entonces, en 4 años,
pues sí se ha desarrollado, pero no del todo esa parte precisamente. Entonces, sí fue un tema muy, muy, muy complicado. Oye, ¿cuáles eran las mayores diferencias entre la LFA y la CFL? No, todas, compa. La realidad es que, o sea, en todo sentido, por supuesto, sin hacer menos a la LFA, pero nada que ver. O sea, de Canadá estás hablando realmente de una liga profesional, estás hablando de sueldos muy generosos, o sea, muy buenos sueldos, viajas en aviones privados, tienes estadios de primera con todo, o sea, en los facilities tienes todo para que vayas a desayunar ahí, para que ahí entrenes gimnasio, para que ahí te den terapia, para que ahí después salgas al campo y entrenes, después tienes los salones para ir a junta, o sea, en todos los sentidos es una liga profesional, ¿no? Organización, la venta de merch, es decir, o sea, redes sociales, es una locura, no tiene ninguna comparación, o sea, por ningún lado en donde lo veas. Y la realidad es que nosotros como mexicanos, viniendo de Liga Mayor y viniendo del FA, no sabíamos, no teníamos ni una sola idea de lo que nos íbamos a enfrentar en Canadá. Desde el clima, el idioma, que por más que hables inglés y puedas tener conversaciones, cuando todo está sucediendo tan rápido a tu alrededor y solamente escuchas gritos y gritos, indicaciones en inglés, todo pasa muy rápido, es decir, muchísimas jugadas, las reglas son diferentes en la CFL, el campo se juega con más jugadores, o sea, una locura, Juan. Para la neta es que yo te podría dar muchísimos ejemplos, pero ninguno de los que fuimos en ese año a la CFL teníamos una idea de lo que nos íbamos a enfrentar. Y pues ahí está el resultado. La realidad es que a pesar de que nos duela, los que se quedaron allá fueron 2 o 3, como por 2 o 3 años, pero la realidad es que ni siquiera con tiempo de juego. Es decir, todos regresamos muy rápido precisamente por eso, porque no estábamos al nivel en ese sentido en cuanto al ritmo de práctica y muchísimos otros ejemplos que te puedo poner. Entonces, de poder comparar, sí, no podría comparar, pero ni en pequeña medida. Oye, y ahora te toca experimentar, pero del otro lado, con la llegada de los extranjeros, ¿cómo ha sido también ese impacto o esa convivencia con también ver esas culturas diferentes? Porque muchos, por ejemplo, en Raptors te ha tocado experimentarlo, en los Galgos también, han llegado gente que pues tuvo incluso roce con la NFL, han venido a sumar, hace un Sí. choque cultural. ¿Cómo es esa convivencia? Sí, la realidad es que ha ido mejorando muchísimo ese tema. También hay que ser sinceros, en los primeros años de la liga, los extranjeros que se traían no siempre eran del mejor nivel. Y una cosa es el nivel, pero otra también es tu ética como atleta. ¿A qué me refiero con esto? A que entrenes al 100%, a que compres la idea de que vas a ayudar a un equipo a ganar un campeonato. ¿A qué quiero llegar con esto? A que de repente hay extranjeros que llegan muy sobrados por haber jugado División 1 o por haber estado en algún camp en la NFL o por haber estado en algún campo, en algún equipo de la CFL. De repente llegan medio sobrados, hay unos que no tienen ni idea que hay fútbol americano en México. Es decir, la calidad de jugadores en ese sentido ha sido muy diferente, ¿no? Tantos hay unos que suman como hay otros que la realidad es que solamente vienen a restar porque se sienten en otro nivel. Entonces, yo creo que eso es un trabajo ya como de coacheo, porque la realidad es que sí no tiene nada que ver el fútbol americano aquí en México con Estados Unidos. Vamos a ponerte un ejemplo súper tonto, vámonos a los estadios. Imagínate que llega un americano que jugó División 1 y le toca jugar en el Palillo, güey. Entonces dice, voy a jugar de noche en el Palillo. No hay, pusieron unas lámparas como de 2 metros de altura, el pasto corro y se rompe, se deshace. O sea, muchas cuestiones que también tú entiendes al jugador americano como en qué condiciones voy a jugar. Pero a ver, al final se les está remunerando y se les está remunerando muy bien. Es bien sabido que a los extranjeros les pagan muy bien. Entonces, independientemente de cómo estén las condiciones de así, tú tienes que poner tu extra para sumar. Tienes que estar a tiempo en los entrenamientos, tienes que aportar, tienes que ser buen líder, tienes que predicar con el ejemplo. Es decir, muchas cosas que sí se los doy a muchos extranjeros que lo hacen, pero también hay otros extranjeros que son muy complicados, que no quieren entrenar, que, o sea, cualquier situación súper tonta y ya no quieren jugar, no se quieren equipar. O sea, ese tema es todavía complicado, hay que hacer un trabajo a profundidad para ver realmente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene traer, pero ahí va mejorando poco a poco ese sentido.
Y fuera del campo, ya más en lo personal, la realidad es que yo he tenido muy buenas experiencias, tanto cuando estuve en Artilleros, los extranjeros que estaban aquí eran súper buen pedo, cotorreabas con ellos sin problema. Y en Raptors lo mismo, la realidad es que yo vivía con los de Raptors en la misma casa, entonces los tenía todos los días, platicaba todos los días, convivía todos los días con ellos y buenas personas en ese sentido. O sea, son buenos chavos que lejos de lo que puedan o no hacer dentro del campo, son buenos amigos, ¿no? Oye, ya no te tocó la NFL Europa, pero tuviste por ahí una experiencia en el viejo continente, ¿no? Es como Sí, no, acabaste güey. en Suiza, güey. ¿Eh? ¿Cómo acabaste en Suiza? O sea, el día que me lo contaste en el desayuno fue de, vato, ¿pero qué hacías en Suiza, güey? O sea, fuiste Lo que, a no, lo tomar que pasa es que diplomacia. yo, mira, 2019 jugué el FA, ¿no? Y estuve en Canadá. 2020 regresé a México y me aventé la temporada del FA también, que justamente fue suspendida en la quinta jornada, precisamente por el tema de la pandemia, ¿no? Después, para el 2021, dan la noticia de que todavía no se levantan todas estas medidas de seguridad que se tenían y suspenden todo, ¿no? Creo que en ese entonces lo único que había era soccer, no había absolutamente nada más en México reanudado en cuanto al deporte se refiere. Entonces, pues yo, o sea, obviamente estaba triste en ese sentido porque no iba a poder jugar y decía, pues, ¿qué hago, no? De repente me llega una llamada de un coach que estuvo conmigo en Aztecas, el coach Darwich, le mando un gran saludo, un gran amigo mío, que él conoció a una chava de Suiza estando en la UTLAB y después cuando terminó, se fue para allá, se casó y dio la casualidad que encontró un equipo de fútbol americano y él era el head coach. Entonces de repente me marca y me dice, güey, ¿qué pedo? Está esta chamba, te podemos pagar tanto, te pagamos el vuelo, te ponemos casa, te damos esto, te damos el otro, la temporada dura esto, sobres. No, pues ¿dónde? En Suiza. No, pues ¿dónde? Winterthur. ¿Y qué pedo ahí? O sea, hay fútbol, ¿cuántos equipos son? O sea, ¿cómo está el show? No, la verdad es que yo no tenía ni idea, pero yo decía, a ver, en México no hay nada, ¿ok? No hay nada de deporte. Me están ofreciendo la oportunidad de irme a Suiza, o sea, la definición de perfección en cuanto a un país se refiere, a jugar fútbol americano, me van a pagar y no voy a gastar ni un peso. Aparte, nunca he ido a Europa. Nada más. O sea, no Claro. la pensé dos veces y dije, vámonos. La realidad es que, o sea, era tomarlo o tomarlo. Si no lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido. La realidad es que toda mi vida. En cuanto al nivel deportivo en Suiza, la realidad es que el fútbol americano empieza a crecer apenas, entonces eh, no hay tan buen nivel, o sea, hay muy buen nivel en lo particular, hay muy buenos jugadores, porque hay jugadores alemanes, hay franceses, austriacos, o sea, hay muy buenos jugadores, pero ya en el conjunto, o sea, ya en lo general no es tan buena liga, ¿no? Entonces, en ese sentido sí queda de ver todavía poquito, pero me la gocé, me la pasé increíble, viajé muchísimo, conocí gente súper valiosa en todos los sentidos, hice grandes amistades, es decir, creo que en términos generales toda la experiencia súper valió la pena. Incluso lo que más me deja y lo que más me llena es ese grano que yo pude aportar, porque la realidad es que, o sea, mi equipo estaba basado de locales de Suiza y gente que no sabía mucho de fútbol, entonces les pude enseñar mucho, les pude dejar mucha huella y fue algo que ellos me dijeron. Entonces fue algo que valoré muchísimo y que caí en cuenta que a lo mejor el plan no era que quedáramos campeones o que me fuera súper bien, sino el plan era ir a sumar, era ir a ayudar y impactar sobre todo, ¿no? Impactar la vida de estos jugadores que estaban iniciando una carrera en el fútbol americano. Entonces, eso yo creo que fue una de las cosas más enriquecedoras. Y por supuesto, por el otro lado, el super rol que me di en Europa, o sea, conocí muchísimos países, o sea, en general la experiencia fue súper grata, no me arrepiento nada de haberla tomado. Oye, ¿y en qué idioma les hablabas? O sea, ¿era francés, inglés? ¿El francés lo Ellos, más? ellos, ellos hablan su Swiss German, que es como, o Ok. sea, hablan un alemán, pero muy cambiado, o sea, no sé, güey, o sea, así le llaman, Masticado, pero, como ajá, güey, o los sea, con sus, exactamente, exactamente. O sea, no es un High German, como le dicen ellos, pero, o sea, es un alemán raro. Es un Swiss German, así le dicen, pero prácticamente nosotros nos comunicábamos en inglés. O sea, todos hablan el inglés a la perfección allá. Tal vez no todos, pero todos te entienden. O sea, con todos puedes intercambiar. O sea, es muy fácil pedir una chela, es muy fácil pedir una
una comida o lo que sea, güey. ¿Sí me explico? Ya, sí, claro, la chela es universal, ¿no? Que, no, y Una, es que un partidito, pues siempre aplica. no, y ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué fue lo más chingón? Que cuando estuve en Suiza me tocó una Eurocopa y Uy, no man, bueno. sí, sí. Y Suiza, precisamente ese pueblo que se llama Winterthur, tiene muchos italianos, o por lo menos mucha gente que a lo mejor es suiza, pero que tienen ascendencia italiana. Entonces me acuerdo una vez Celebraste que con ellos. mande. Celebraste con ellos el Sí, campeonato. una vez, no me acuerdo si Italia ganó la Eurocopa o ganaron una Justamente. semifinal o un partido de playoffs y se hizo una locura así en donde era el main station, en el pueblo donde pasaban todos los camiones y por supuesto los trenes. O sea, los italianos así haciendo un súper desmadre, con banderas, una bola, no sé cuántos eran. Es decir, me tocó vivir como ese fervor europeo por el fútbol, soccer, estando ahí en Suiza, ¿no? Y de italianos. Entonces, ustedes, por supuesto, conocen mucho también del deporte y saben que la afición italiana está muy arraigada con el fútbol, soccer. Entonces, me tocó también vivir esta parte muy padre en otro deporte y con gente de otro país. Aprovechaste el parecido de las banderas, ¿no? Para meterte entre ellos. No, pues el color de los ojos, más que nada, mi JP. Dije, Sí, claro. ojito de Para ti fue color, ¿por qué no? Che, mamador, güey. Tantito, güey, pues Ah, cabrón. no. Dale, amigo, dale. Así es. Oye, vato, hay jugadas en el americano que son un Hail Mary, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en este partido que ni le hemos hecho caso, han habido pases de 30, 40 yardas, pero esos momentos de Hail Mary ya no tan touchdown, ¿cuál sería ese momento en tu vida que se asemeja a la euforia o a ese wow, lo que acaba de pasar, ¿no? Puede ser una jugada, Híjole, puede ser una llamada, etcétera, etcétera. eso es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo, ay, ¿qué podría hacer? Es que tengo dos, tres situaciones así que me acuerdo perfecto, pero yo te diría que en la final del 2016 íbamos abajo nosotros. No fue un Hail Mary, incluso fue una jugada muy, muy básica. Me tiró Diego un bobble, yo en la posición de slot receiver, pero íbamos nosotros abajo como 17 puntos, entonces necesitábamos de un gran momentum y necesitábamos sobre todo de esos puntos para volvernos a meter en el partido. Entonces, una vez que me lanza el pase Diego, me acuerdo que me topo de frente a un defensivo y eran tantas mis ganas de anotar, conocía tanto la situación y lo que necesitábamos nosotros, que era anotar en ese momento, que me dejé ir con todo, le bajé el hombro, me acuerdo que cerré los ojos y después abrí los ojos y ya iba corriendo yo solo hacia la anotación. Entonces fue un momento de muchísima euforia. Para mí fue un momento que sé que como equipo nos ayudó muchísimo a construir ese momentum que posteriormente fue lo que nos ayudó a sacar el partido porque le dimos la vuelta a ese partido para quedar campeones. Y yo creo que rescataría, por más que no fue a lo mejor una jugada súper espectacular o un Hail Mary como tú comentas, pero fue una jugada que cambió el rumbo del partido y en un partido muy especial que era mi última participación en el Templo del Dolor, un partido que fuimos abajo y que terminamos dándole la vuelta con muchísimas emociones. Es decir, en términos generales y recopilando todos estos detalles que ya te comenté, creo que es como uno de mis momentos favoritos como azteca. Y vamos a meterle aquí un poquito de polémica. A Y ver, si hay algo de problemas en el pop, pero ¿qué dupla recuerdas que fuera mejor? ¿Norman Humberto o Diego y Humberto? híjole, güey. Está buena esa. Yo que, güey, es que te podría decir que un 50-50, güey, porque No, aquí no hay con los dos, grises. cabrón, no sé, güey. O sea, no me. Vamos a facilitar esto, güey. Chio y Humberto en artilleros. No, 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 ni cerca. Yo creo que lo que pasa es que, mira, Norman fue 2013. 2014 prácticamente fue como una combinación de ambos. Los snaps estuvieron prácticamente repartidos en un 50%. Después en 2015 como que vuelve a ser Norman
y el 2016 es Diego, porque Norman ya no estaba. Entonces, la realidad es que si podemos sacar así los bloques, pues tuve todo 2016 con Diego, que fue mi mejor año. Tuve todo 2015 con Norman, que fue mi mejor año, pero en anotación, no sé, güey, no sé, ya con los dos. Lo quebraste, güey. Güey, es que Ya no sabemos. es que literalmente para esta pregunta no hay respuesta correcta, güey, porque, o sea, te digo, con uno, con otro, todas las cosas están correctas, güey. O sea, ninguno hay margen de error, ¿sí me explico? Entonces, pues, no sé, yo creo que ya sería cuestión de gustos, de cómo ustedes lo hayan visto y ustedes hayan creído, un tema subjetivo también en ese sentido, pero para mí, o sea, números, así en cuanto a números nos referimos, tuve con los dos muchísimos. Oye, siguiendo un poquito con la polémica, ¿hay oportunidad de crecer como jugador en el fútbol americano en México? ¿En ¿O qué tiene sentido? o sea, hay un desarrollo a futuro? ¿Te ves? Me lo voy a resumir en unas frases. ¿Qué es más posible que pase? Uh-huh. Que exista un head coach Noriega en mayor, que exista un comisionado Noriega o un general manager en la LFA, o que regrese el licenciado Noriega para verlo en juez de la Suprema Corte. No, yo creo que le voy más al lado deportivo. O sea, yo creo que hemos, como coach, la realidad no sé. Ahorita no está en mis planes ser coach de Liga Mayor. Ahorita, por supuesto, como lo sabes tú y lo sabe la gente, mis planes están como en el medio, en todo lo que tenga que ver con el deporte, por supuesto. Un general manager en LFA no me disgusta la idea en un futuro, por supuesto. Siento que con la experiencia que tengo, conociendo estas necesidades básicas que tienen los jugadores y los equipos, y sobre todo la liga en términos generales, creo que lo haría muy bien. Pero ahorita no están mis planes todavía, mi Checo. La realidad es que tú sabes que la vida es muy cambiante. Puede ser que lo que esté planeando ahorita mañana cambie, o en un año cambie, o en 2 años cambie. Ahorita estoy enfocado en seguir desarrollándome en la LFA, en tratar de conseguir un anillo de campeonato en la misma, en seguir cosechando logros también en la parte del flag football, sobre todo con todo este crecimiento que tiene este deporte en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, como que siento que tengo mucha cuerda todavía en la parte deportiva, pero como jugador, como atleta. Entonces, una vez que esto llegue a su fin, una vez que yo sienta que ya no pertenezco, que ya no doy el ancho, que ya prácticamente mis performances no son para seguir jugando, pues ya vendrá ese momento difícil de tomar la decisión sobre a dónde, ¿no? Pero ahorita a la par, lo primero, y como ustedes lo saben y les he platicado, por supuesto, es seguir en este medio de la narración, de comentar, de analizar, y de poder llegar tal vez a una televisora muy importante y desarrollarme en todo este rubro que tenga que ver con los deportes. Entonces, por el momento tendremos que pausar, Sergio, las impresiones del boletín de Humberto, coach de los Aztecas. Pero bueno, ya Sí, veremos. oiga, Sí, no, es que, los güey, Tecas. la realidad es que para ser coach de los Aztecas necesitas un tiempo completo. O sea, estás hablando de un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde prácticamente todo el año. Entonces, me es prácticamente imposible llevar ese proyecto con los proyectos que tengo tanto como deportista como en el medio, en la comunicación. Entonces, pues sería como una tontería, prácticamente no podría estar dando el 100% en ninguno de los dos. Entonces, se contrapone una con la otra y pues en base a eso es por eso que no están mis planes por el momento. Pero te digo, la realidad es que no sabemos, puede ser que ahorita no tenga ganas, pero a lo mejor me ves ejerciendo como licenciado en un año o en el próximo mes. Es decir, la realidad es que donde estás ahorita no sabes si puedas estar mañana. Entonces, pues me voy enfocando en eso y simplemente en estar viviendo como el día a día y realmente satisfacer esos deseos que son los que tengo en cada momento. Bueno, entonces, siendo tu enfoque plenamente deportivo, ¿qué sientes cuando escuchas que en París 2028 ya va a estar como deporte olímpico el flag football? En Los Ángeles, amigo, Sí, en Los 2028. Ángeles, sí, París es Ustedes hermanas, güey. Ajá, están cerquita, ¿no? Son vecinos. Es París, como Los Cholula Puebla. Ángeles. Una locura. La realidad es que todo esto del tema de que
el flag football fuera parte de los Juegos Olímpicos, como que se dio así. O sea, no sé si ustedes también lo notaron, como que de repente empezó a agarrar un auge grandísimo el flag football y de repente era como, ya existían los rumores de que iba a ser Juegos Olímpicos, pero como que todos estaban incrédulos en ese sentido, porque parecía prácticamente imposible. Entonces, como que sí, como que no, y de repente entra esta comisión y propone 5 nuevos deportes y todos son aceptados y flag football para 2028. Entonces, pum, como que una super bomba también de emociones. La realidad es que al mismo tiempo que me emociona muchísimo como por México, yo no sé si todavía esté como en condiciones, puesto que faltan 5 años para que esto se dé. Entonces yo ya voy a estar en una edad prácticamente pues complicada para todavía poder formar parte de estos selectivos cuando estás compitiendo con gente pues muy joven. La realidad es que atléticamente el mantenerte a tope como para estar participando en este tipo de competencias es complicado. Por supuesto que yo tengo en mente hacer todo lo que está en mis manos para lograrlo, cuidar mi cuerpo, seguir preparándome, por supuesto, tener una alimentación base buena, es decir, hacer todo este tipo de cosas como para que me rinda y me dure el cuerpecito para ese entonces poder soñar con ser parte de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la realidad es que al mismo tiempo lo veo muy lejano en sentido de que pues, faltan 5 años y te digo, o sea, realmente es que no sabes qué tanto pueda pasar en 5 años, no sabemos qué va a pasar en ese momento, pero ahorita, o sea, ahorita si tú me preguntas, Humberto Noriega, yo te puedo contestar que me encantaría por supuesto, ser parte de unos Juegos Olímpicos, representar a mi país en estas instancias deportivas que son súper importantes. Yo creo que no hay nada que se le asemeje a ser parte de unos Juegos Olímpicos. Entonces, por supuesto que es un sueño que me encantaría cumplir. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, por supuesto, para tratar de lograrlo. O sea, todo lo que esté en mis manos, todo lo que yo pueda controlar, va a estar ahí, te lo aseguro, mi Juanpa, pero la realidad es que pues no sabemos también cómo se vayan a desarrollar las cosas, qué pasa en un futuro, si yo siga jugando, si no. O sea, vamos viendo, pero en este momento te podría decir que sí me encantaría ser parte de él. Oye, y en esa parte, ¿es el mismo shock cultural de volver a unir toda la gente dentro de un equipo de flag, como fue llegar a un equipo del FA? ¿Fue diferente? ¿Cómo está el tema de la sinergia en cuanto a los equipos y en formar parte de una selección en pues, un poquito más reducido a como podría ser una selección nacional de un equipo de americano? O sea, ¿me estás hablando meramente del selectivo de flag? Sí. Sí, la realidad es que, bueno, para empezar hay que empezar contextualizando a la gente. Es mucha la diferencia, puesto que los seleccionados en el flag fútbol solamente son 12. En comparación de no sé qué cantidad de jugadores en México practiquen el deporte. Entonces, si te vas al macro, la realidad es que son muchísimos los atletas que practican este deporte en comparación de los poquitos que logran hacer un selectivo, que son 12. Entonces, no estás hablando de poca cosa. Incluso después de que juegas el torneo federado, el torneo nacional, que es el que te abre la puerta para que puedas estar en una lista preselectiva, estamos hablando que en esta misma son 120, 130 jugadores de preselección, más los que no entran a esa preselección, que son muchísimos. Entonces, una vez que estás en esta lista, se va reduciendo poco a poco hasta que son a 12. Entonces, precisamente todo este tiempo te empieza a dar esta convivencia, empiezas a conocer a estos jugadores. A muchos ya los conoces de torneos anteriores, de selecciones anteriores, muchos que jugaron equipado y que ahora solamente juegan el flag, o muchos otros que siempre han jugado puro flag. Es decir, la comunidad, aunque es muy grande, porque es mucha gente la que practica el flag fútbol, al mismo tiempo es muy chiquita, porque todos siempre son los mismos equipos y siempre son los mismos jugadores participando en los diferentes torneos. Entonces, yo como jugador de fútbol americano y como jugador de flag ya durante muchos años, pues ya conozco, o sea, la base de gente que conozco en el fútbol americano y en el tocho es muy grande. Entonces, prácticamente yo te podría decir que un 60-70% de todos estos que intentan hacer la selección en una lista de preselectivo, ya los conozco. Entonces, partiendo sobre esa base, después pasan como 3 o 4 meses de concentraciones en donde te presentas a entrenar viernes, sábado y domingo, y posteriormente a eso vienen los cortes donde se va reduciendo esta lista. Entonces, con el paso de todo este proceso, por supuesto, vas creando acercamiento con los jugadores, vas conociendo un poquito más de ellos, vas teniendo esto realmente que se va creando como familia, ¿no? El realmente conocer, porque los estás viendo muy seguidos, porque los dos tienen una meta en común,
que es ser parte de una selección. Los dos tienen ese sueño, los dos están partiendo la madre todos los días, los dos están invirtiendo dinero, los dos están viajando a Ciudad de México para entrenar, los dos están gastando en hotel, en comidas, o sea, el darte cuenta que compartes un sueño con alguien más, que es el mismo sueño, o sea, como que al mismo tiempo te da ese motivo como para seguir esforzándote, y por supuesto una vez que haces el equipo y que quedas con esos últimos 11 compañeros, es una locura el ver las caras a cada uno de ellos, el saber que todo el esfuerzo que pusieron durante tanto tiempo dio fruto. La verdad es que son cuestiones inexplicables como atleta, y que te hacen ver que todo vale la pena, todo ese esfuerzo, todas las lesiones, todas las horas dentro de terapia, todas las horas dentro del campo entrenando, dentro del gimnasio, todas las horas en sesiones mentales, en muchísimas cosas y factores que ayudan a estar ahí. La realidad es que te hace darte cuenta que todo vale la pena muchísimo. Y una vez que llegas al campo, a un torneo, que traes tu jersey de México y que escuchas el himno y que escuchas la gente gritándote y que ya estás haciendo jugadas, o sea, la verdad es una locura como deportista, inexplicable en ese sentido. Y yo que tuve la oportunidad de vivir apenas ahorita una experiencia como esa, Checo, yo lo he comentado muchas veces y me hacía falta dentro de mi carrera en el deporte, me hacía falta ser parte de un selectivo de fútbol americano. Era algo que no tenía en mi currículum y era un check que yo necesitaba sí o sí. Entonces puse todo mi esfuerzo en lograrlo. La realidad es que fue muy complicado porque el proceso de la selección nacional era al mismo tiempo que la LFA. Entonces era entrenar durante la semana con Raptors y después los fines de semana a entrenar con la LFA. Incluso hubo un momento en donde mi pierna ya no aguantó y me desgarré, me perdí los primeros 2 partidos de LFA. O sea, la realidad es que, siéndote sincero, fue un semestre bastante complicado en ese sentido. O sea, el llevar los dos procesos al mismo tiempo para mí fue algo muy complicado, pero yo sabía que era algo que tenía que hacer. Yo sabía, o sea, era un riesgo calculado, vaya, por así decirlo, el que yo me pudiera lesionar, porque sabía que iba a ser una chinga estar con Raptors y estar con la selección, ya sabes. Entonces, sabía que era algo que podía pasar y no me importaba porque yo quería ser parte de la selección nacional. Entonces, no me importaba si arriesgaba mi parte con Raptors. Era una parte que el equipo también entendía 100%. Agradezco muchísimo a la franquicia porque siempre me apoyaron en ese sentido. Nunca hubo ningún problema cuando me tuve que ausentar algún entrenamiento, por ponerte un ejemplo muy vago. Es decir, o sea, era algo que yo quería, que me lo puse en la mente y terminé lográndolo, y fue en ese momento donde me di cuenta pues, que valió la pena, o sea, que lo volveré a hacer una y otra vez, y es precisamente por eso que ahora estoy súper enfocado en eso, en volver a ser parte del proceso con miras al Mundial que se va a realizar en Finlandia el próximo año 2024. Ese amor a la bandera, pues solo lo iguala tu amor al número 6, ¿no? ¿Cómo fue que cambiaste del 4, que había sido el número que elegiste por tu ídolo, como mencionaste, Brett Favre, Sí. al 6? Usaba el 4 por Brett Favre, y también aparte de eso, súmale que yo tengo un tío que siempre ha sido súper deportista, el típico tío que me llevaba a sus juegos de chiquito, y él era el 4 también. Entonces, pues sí, prácticamente te podría decir que por eso usaba el 4. Yo cuando llego a Aztecas, pues prácticamente las opciones que tenía para números eran muy pocas. O sea, como novato te dicen, a ver, tienes para escoger entre este y entre el otro. Entonces mis opciones en ese momento eran el 16 y el 19. No me acuerdo por qué escogí el 19 en mi año de novato y en mi segundo año. Y después, cuando ya estaba el 4 disponible para que yo lo tomara, te voy a contar la historia súper rápido. No sé si alguna vez hayan escuchado de un jugador que se llama Edgar Valles. Es un jugador que estuvo con Aztecas en 2010, fue parte súper fundamental, receptor, parte fundamental para que el equipo consiguiera el campeonato ese año. En 2011, cuando nos toca ir a jugar a Toluca, en una jugada muy desafortunada, Edgar Valles con el balón en la mano, va y se estampa contra un safety. Me acuerdo yo haber visto esa jugada muy bien. Se tenían de frente y los dos traían una viada como de 15 o 20 yardas. Se escucha un súper contacto entre los dos y desafortunadamente Edgar Valles sale lesionado gravemente ese partido. Tuvo un problema en el cuello. Me parece que tenemos como un anillo aquí en el cuello, y ese anillo se le separó como en 4 partes. Entonces estuvo muy grave en ese sentido. Estuvo con aparatos
que le juntaban, no le juntaban, sino que le mantenían como la cabeza firme con el pecho, porque como tenía roto toda esta parte, pues como que la cabeza se te va, no tienes la fuerza para mantenerla, entonces tenía unos aparatos muy, muy escandalosos que venían desde el pecho y que traían unos fierros y todo, tenías como una diadema. Es decir, una cosa bastante, bastante trágica en ese sentido, porque aparte Edgar era un superjugador, Edgar es porque sí, está con vida y sigue siendo un excelente atleta, pero me refiero en la parte del fútbol americano, que ya no lo puede practicar, por supuesto, después de eso, eh, sus oportunidades de practicar este deporte se disolvieron a cero. Pero era un super jugador, era súper disciplinado, dejaba todo siempre en el campo y tenía un súper talento, ¿no? Entonces, como que de repente tener una figura como Edgar Valles, que era un ejemplo para mí, de repente verlo como con todas estas cosas, fue bastante complicado, no nada más para mí, sino para todo el equipo, ¿ok? Entonces, pasó el tiempo, Coach Fisher en ese entonces, por todo este contexto y por todo lo que te estoy platicando, como que retiró el número 6, es decir, no dejó a nadie que usara el número 6. Y en el 2014, Edgar Valles entró al staff de coacheo, ¿ok? Era asistente de receptores junto con el coach José Manuel Garduño, que era el titular de la posición en cuanto a coach se refiere, y el auxiliar era como, o el asistente era como Edgar Valles, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese año yo tuve un súper proceso de preparación así, o sea, yo me volví loco en mi preparación, quería tener una temporada, o sea, una súper temporada en todos los sentidos. Entonces, cuando llegó el momento de escoger los números, yo iba a escoger el 4 porque ya lo habían desocupado. Luciano Valdés era el que lo utilizaba. Luciano Valdés terminó en el 2003, entonces para el 2014 yo ya podía usar ese número. Pero me acuerdo que llegó Edgar conmigo y me dijo así, o sea, abrió su corazón, me platicó conmigo, me dijo que admiraba mucho lo que hacía, que se identificaba mucho conmigo precisamente por todo el esfuerzo, por todo el empeño que estaba yo poniendo en mi preparación. Y para no hacerte el cuento largo, me dijo que para él hubiera sido un honor que yo usara el 6. Entonces, pues la realidad es que no lo pensé dos veces y escogí el 6 y después, pues después lo demás es historia, ¿no? La realidad es que se vino una historia como receptor desde el 2014, porque sí en el 2013 fue buena temporada con el 19, pero hasta ahí. Pero la realidad es que ya con el 6 en 2014, 2015 y 2016, pues fue una locura, todo lo conseguí. Gran parte de eso fue también a esta motivación que me dio Edgar, a ese honor sobre todo que me dio Edgar de usar el número y de que Coach Fisher lo reactivara otra vez, por así decirlo, el dígito. Fue un honor para mí, después le agarré por eso y por muchas otras cosas más, pues muchísimo cariño al número y ya era el número con el que me identificaba después la gente y hasta la fecha es el número con el que me identifican. Entonces, esa es la historia, Juanpa, de por qué yo me decliné a usar el 6 en ese momento y no el 4. Oye, Humberto, bueno, para los que no sepan, te gusta cocinar, por lo que entiendo, ¿no? Me gusta cocinar. Sí, sí, bueno, era lo que estaba bien en las entrevistas Cuando te anteriores. armas una carnita asada, dice. No, 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 más allá, o sea, sabes lo que son las recetas. En esa parte, ¿cuál crees que serían los ingredientes clave que llevaron, o bueno, cuál sería esa receta que llevaron para tener un éxito de un quarterback en Tijuana a 4 años después, e incluso más allá, a ser el receptor top del país? Híjole, buena pregunta, Checo. Yo no sé qué también se escuche, pero yo te diría que siempre viví mi etapa con muchísimo orgullo en el sentido de que por todo lo que pasó, ¿no? 2011, ya te repito, me fue bien como quarterback novato. Después en el 2012, yo con Fisher me lo había tomado muy personal, me sentía como hecho a un lado, ¿sí me explico? Me sentía como que no tenía lo suficiente, no tenía lo necesario como para ser parte, ¿no? Entonces, siempre estuvo en mí este fuego, este orgullo, cómo puede ser posible que no me esté yendo bien, que no la esté rompiendo como estaba acostumbrado a hacerlo en la prepa. O sea, esta parte del ego de no poder estar donde yo sentía que me merecía estar, ¿no? Sobre todo porque conocía y dominaba el talento que tenía. Entonces, esto fue algo que siempre tuve en la cabeza, no te voy a mentir, fue algo que me tomé muy personal
por más que después me di cuenta que fue para bien de todos el cambio de posición, la realidad es que en el momento me lo tomé tan personal que lo utilicé como gasolina para volverme loco en el sentido de, o sea, entrenaba con el equipo y después me aventaba yo otra sesión en el gimnasio, empecé a comer muy bien, empecé a estudiar rutas, empecé a trabajar en el juego de pies, o sea, empecé a hacer el extra que no estaban haciendo los demás hasta que llegué a ese momento en donde ya estaba yo como el receptor top, ¿no? Entonces, en donde podía voltear yo para atrás y decir, realmente, wow, ¿cómo me pude agarrar de esto para transformarlo como en gasolina y todos los días motivarme a trabajar, a trabajar, a trabajar? La realidad es que mucha gente piensa que mi paso por Aztecas fue dado en el sentido que fue fácil, pero la realidad es que no va nada por ahí. Incluso fue un proceso muy complicado, un proceso en donde a veces yo no entendía el porqué de las cosas, también tomé muchas malas decisiones, no sé, por ponerte un ejemplo, o sea, pleitos en la fiesta, con las clases, o sea, la realidad es que no todo fue color de rosa. En mi paso en Aztecas tuve años también muy complicados, me enfrenté a suspensiones, incluso donde me perdí partidos, hasta el momento en donde sentí ese clic y simplemente hice ese cambio de chip, y fue precisamente en este 2014, donde realmente siento yo que ya empecé a hacer todo muy, muy, muy diferente. Ya era una persona más consciente en cuanto a tomar decisiones se refiere. Ya sabía que toda acción que yo hiciera iba a tener una consecuencia, por ende actuaba siempre de la mejor manera. Me encargaba de los pequeños detalles, iba a mis clases, cumplía con esto, llegaba a tiempo a todas partes, dobles sesiones de trabajo, es decir, todo el librito, o sea, lo seguí tal cual. Entonces, por supuesto que después de eso, pues todo dio resultado, porque a esa disciplina que yo traía, súmale por supuesto el talento que tenía. Entonces, pues todo se compaginó para que en un futuro pudiera ser, pues, como tú lo acabas de decir, ¿no? Los receptores top del país. Oye, enfocado en este tema de las recetas, ¿qué ingredientes le harían falta a la LFA para poder dar ese paso a un tema más profesional? Yo creo que la seriedad en tema de sueldo, Checo. La realidad es que yo no me voy a quejar, pero pues, no nada más soy yo en la liga, ¿sí me explico? O sea, yo creo que no puede ser posible que haya solamente una base tan pequeña de jugadores mexicanos bien pagados, bien remunerados, porque la realidad es que estás hablando de una liga en donde necesitas que el producto se esté preparando día con día. ¿A qué me refiero con esto? A que tú como franquicia le tienes que dar lo básico necesario a un jugador para que él pueda empeñar su tiempo en desarrollarse y en prepararse para enfrentar una temporada. ¿A qué me refiero con esto? A que le estés pagando decentemente todo el año y que tú con eso lo puedas utilizar para moverte, para tener un gimnasio, para tener una suplementación, para tener el tiempo de poder hacerlo. Sabemos y hay muchos casos de jugadores que tienen que trabajar en una oficina de 8 a 5 de la tarde. Después de eso, encontrar el tiempo de entrenar una hora en el campo y luego, si bien te va a ir al gimnasio, es decir, para estos jugadores se vuelve prácticamente imposible. Y si a esto le sumas que no les estás pagando, ¿de dónde quieres tú que saque el jugador esta motivación para decir, va, me voy a preparar al 100% para encargar para mi temporada? Entonces, tomando en cuenta esto, es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que algo súper necesario y súper básico es darle precisamente estas necesidades básicas a tus jugadores para que se puedan preparar de tal manera que te puedan poner un gran espectáculo cuando estén en el campo, ¿no? Yo creo que eso sería una parte muy importante, darle la importancia en ese sentido al jugador nacional y no depender tanto de lo que puedas traer del extranjero, que te gastas mucho dinero y hay muchas ocasiones en las que estos jugadores, como lo comenté en esta entrevista más temprano, no te dan ese 100%. Entonces, realmente identificar dónde sí vale la pena invertir y dónde no, yo creo que sería una muy buena base para partir, para que realmente tengas un roster muy profundo y un buen producto para realmente buscar un espectáculo dentro del terreno de juego, que al final eso es lo que vende y es lo que está buscando la liga. Vale, perfecto, Humberto. Pues esperemos que el espectáculo llegue pronto, aunque ya es una liga que eleva o que, bueno, ayuda mucho Ya hay muchísimos espectáculos. La realidad es que ya hay muchísimo espectáculo, pero
si tú te pones a analizar, la realidad es que el espectáculo en mayor parte viene de la gente extranjera porque es la mayoría que está dentro del campo, no somos pocos los mexicanos que estamos dentro del campo desarrollándonos como titulares. Entonces, esa es la parte que te digo, la realidad es que la gente se queja y dice, pues es que el mexicano no tiene lo necesario para jugar al mismo nivel del extranjero. Pues no, porque el extranjero viene a México a dedicarse 100% al fútbol americano, entonces se para en la mañana, tiene el tiempo para entrenar, tiene el dinero para comprarse un buen desayuno, tiene el tiempo para estirar, tiene el tiempo para ir a terapia, tiene el tiempo para ver video y después tiene más tiempo para volver a ir a entrenar en la noche. O sea, realmente estás trayendo un jugador a que se dedique a jugar esto 100%, a diferencia cuando tienes un mexicano que vive en la misma ciudad de donde es la franquicia y que tiene sus actividades todo el día y después hace un espacio de 2 horas de 9 a 11 de la noche para ir a entrenar. Entonces, las condiciones en las cuales se desarrollan unos y se desarrollan otras no son las mismas. Te digo, yo no me quejo porque yo tengo las mismas condiciones. Yo la realidad es que tengo el tiempo de entrenar 1 o 2 veces al día, de ir a terapia y tengo un buen contrato. Pero hay muchos compatriotas mexicanos que no tienen esas mismas oportunidades y que está complicado poder llegar a un buen nivel cuando no puedes tener eso tan básico. Bueno, Humberto, pues ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué preferirías? Los dos, bueno, los tres sabemos cuáles son tus equipos, tus aficiones, ¿no? Tanto el América como los Chargers. Así que, ¿qué preferirías? ¿Meter un gol con el América en el Azteca o anotar un touchdown con los Chargers en el SoFi Stadium? Y anotar un touchdown con los Chargers. Híjole, ¿te mantienes en 100%. el deporte o qué? ¿Eh? ¿Por el deporte o qué? No, güey, siento que, o sea, genuinamente siento que estaría más chingón meter un touchdown en el SoFi Stadium que un gol en el Azteca. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Se te hace. Pues un pasecito a manos de Herbert imagínate, qué locura, ¿no? O imagínate un gol como el de Moisés Muñoz. Híjole. También. Los dos, vamos a ponerle que los dos también. Ahorita Sí. estamos dándole a los dos en todo. No te quieres comprometer. Venga, entonces, pues Humberto, muchas gracias por la entrevista. Hombre, amigo. Tienes un podcast donde analizan, desmenuzan y sobre todo le dan un enfoque muy profesional a nuestro deporte. No sé si quieras compartirlo para agregarlo a todos los usuarios que nos están viendo, pues que puedan ver y acercarse a este tema. Sí, correcto, ahí que nada más a la ratita que nos sigan en todas nuestras redes, estamos como Players Only Podcast, por supuesto en Spotify, en YouTube, en Facebook, en todas partes que nos sigan, nos dedicamos al análisis profundo del deporte, llámese ONEFA, LFA, por supuesto cuando está la temporada, NFL todavía no lo abordamos porque todo el mundo habla de la NFL, pero si te interesa el fútbol americano y quieres escuchar cosas un poquito más a detalle, un análisis a profundo, nos pueden escuchar todos los lunes a las 7 p.m. por Players Only Podcast, todas las redes sociales que ya les comenté antes. Y gracias a ustedes por el espacio, como siempre, un gusto estar aquí platicando. Venga, entonces, siempre es más chido con estos compas. No olviden darle like al canal, suscribirse. Juan Pablo, también tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué proyectos andas? Pues ahí andamos haciendo videos en Facebook, más que nada enfocados para el fútbol soccer, que es el deporte del mundo, ¿no? Ahí me pueden seguir en Más Tu Deporte, se llama la página, y en Instagram, Juanpa-Fernández. Perfecto, entonces yo fui Checo Cervantes, conmigo estuvo Humberto Noriega, Juan Pablo Fernández. Un placer, muchachos.